Muy buenos días, estimados estudiantes. Bueno, bienvenidos por primera vez a la clase de Educación Cívica segunda. Siendo las 9 de la mañana, vamos a dar pase para que los alumnos ingresen. Ya, a ver. Me voy a presentar, ¿ya? Soy el docente, profesor Oscar Ávila. Conmigo llevarán la clase de Educación Cívica segundo. ¿Qué días? A ver, ¿no? Los días miércoles de 9 a 12, no, de 9 a 10 y 20. Y los días viernes de 10:40 a 12. Como ustedes saben, bueno, el Zoom me da un paquete solo de 40 minutos. Digamos que, profesor, ¿qué hacemos si se acaba ese tiempo? ¿Nos va a enviar otro link? No se preocupen, digamos, si se acaba el tiempo, ¿no? A veces de 40 minutos, vuelven a ingresar nomás con el mismo link que se les envía. Ya con el mismo link que se les envía, vuelven a ingresar. Yo más que todo manejo, digamos, por Classroom, ya, por Classroom, todo lo referente a las actividades. Más que todo, si educación cívica son preguntas de cuestionario. Así que, digamos,
van a tener, ¿no? Pueden contactar por correo si tienen alguna duda, ¿no? A veces después de las clases, o acá nomás como dice mi mismo nombre, por Facebook o Instagram. Mi número es el siguiente. Ya, anoten. Vamos a hablar por la primera parte, ¿no? Acerca de qué es educación, ¿no? Para ustedes, ¿qué es educación? ¿No? Para ustedes, ¿qué es educación? A ver, ¿qué es educación? ¿Por qué estudian? ¿Por qué tienen que educarse?
¿no? A ver. No, a ver, se acepta cualquier tipo de respuesta, ¿no? Entonces le pregunto, ¿no? ¿Qué es educación? Ya, como ustedes saben, ¿no? La educación es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, ¿no? Conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos. ¿Sabe? Cuando me refiero a muchos entornos, desde donde estén, pues, ¿no? Desde casa, desde la ciudad, en una institución. Es el proceso que facilita el aprendizaje o adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La educación no solo se produce a través de la palabra, ¿no? Pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección, ¿no? Bajo la dirección de las figuras de autoridad. No solo estoy hablando de profesores, ¿no? Sino de los padres, ¿no? Los padres, los educadores, profesores o maestros. Pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos. ¿Cómo, no? O sea, profesor, ¿usted me puede educar a sí mismo sin necesidad de ir a un colegio? No, esa es mentira. O sea, digamos, fuera de un colegio, puedes aprender nuevas habilidades, ¿no? Digamos, ese proceso, cuando tú aprendes por ti solo, se llama autodidacta, ¿sí? Uno puede aprender por sí solo. Pero el momento que, digamos, que aprendes por ti solo, es que vas a tener un certificado. El conjunto de personas que tienen un protagonismo activo en la educación reciben el nombre de comunidad educativa. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. ¿No? Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo está la educación en la sociedad? A ver, ¿cómo está la educación en la sociedad? ¿Ustedes qué opinan?
Con respecto a la pregunta, ¿no? ¿Cómo creen que está la educación en la sociedad hoy en día? A ver, ¿no? Hazte un análisis de lo que, ¿no? Haz un análisis de lo que has visto hasta el momento, ¿no? ¿Cómo está la educación hoy en día? Ya, bueno. La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. La educación formal está comúnmente dividida en varias etapas, como educación preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego la universidad o instituto. Al concluir la formación se expide un comprobante o certificado de estudios que permite que acceder a un nivel más avanzado. Existe un tipo de educación conocida como no formal, la no escolarizada, por lo que a diferencia de la formal no se recibe un certificado que permita acceder a un nivel educativo al terminar la formación. Normalmente los lugares que ofrecen educación no formal son los centros comunitarios, instituciones privadas y organizaciones civiles o el Estado. El derecho a la educación ha sido reconocido por muchos gobiernos a nivel global. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación, aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad de la educación sea obligatoria. A veces la asistencia a la escuela no lo es, y una minoría de los padres eligen la escolarización en casa, a veces con la ayuda de educación en línea, como hoy en día estamos haciendo, ¿no? No sé, bueno, a su parecer, ¿qué tal les parece la educación en línea? No, a ver, no, ¿qué tal les parece? Pero son preguntas que usted puede contestar libremente. Y digamos, ¿cómo nace este concepto, pues, ¿no? De, de la educación, ¿a qué se debe? A ver, ¿no? ¿Cómo creen que nace este concepto?
Ya, a ver. Etimológicamente, la palabra educación procede del latín educatio, crianza, o de educo, educo, entreno, que está relacionado con el homónico educo, o sea, digamos, llevo adelante, saco, de, fuera, y educo, conduzco, guío. Asimismo, la palabra educación, como se explica al inicio, tiene por lo menos dos étimos latinos, educere y educare, siendo el segundo derivado del primero. Lo importante que educere etimológicamente significa el promover al desarrollo intelectual y cultural del educando, es decir, desarrollar las potencialidades psíquicas y cognitivas propias del educando desde su intelecto y su conocimiento, haciendo en tal proceso al educando activo. Por tal motivo, es muy importante diferenciar la educación de forzada e inculcada, instrucción o del adoctrinamiento. En la educación, el ser humano es un sujeto activo que en gran medida se guía por la inducción o incluso también por el razonamiento abductivo, aunque principalmente por la deducción, ¿no? En cambio, el sujeto de la instrucción o de un adoctrinamiento es aquel que solo se repite la información, ya sea correcta o ya sea errónea, que se le inculca. Es decir, genuina educación es un aprendizaje abierto que va más allá de esquemas preconcebidos y que tiende a favorecer el desarrollo de la conciencia, la razón e inteligencia de cada educando, y con estas cualidades, el mejor desempeño de cada persona educada para llevar a cabo, en lo posible, su óptima forma de vivir, la cual se sobreentiende que es una vida culta en sociedad. Por eso yo les pregunto, ¿no? ¿La sociedad creen que es culta? ¿Tiene cultura? A ver, ¿no? Pregúntense a ustedes mismos. Ya, a ver. La educación es un proceso, bueno, digamos, socialización y endoculturación de las personas a través del cual se desarrollan las capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con fin social, valores, moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica,
cuidado de la imagen, entre otros. Pero el término educación se refiere todo a la influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. En la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven, para transmitir qué, ¿no? Para poder transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano, y la sociedad se remonta a los orígenes mismos, ¿no? De hace mucho tiempo. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo que su evolución. ¿Y cómo creen que inició todo esto de la educación? A ver, ¿cómo creen que haya iniciado? A ver, pregúntense, desde el tiempo de la historia, así como nos han contado desde que hemos sido cavernícolas, ¿cómo ha sido la educación? Ah, ya. Bueno, sí, ¿no? A veces la sociedad, algunos son cultos y otros no. Ya que, digamos, la educación, ¿cómo comenzó? Comenzó cuando los adultos entrenaban a los jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su sociedad. En las sociedades prealfabéticas, esto se ha logrado tradicionalmente por vía oral y por medio de la imitación, tal como los estudios antropológicos sugieren. La narración de historias pasaron conocimientos, valores y habilidades de una generación a la siguiente. A medida que las culturas empezaron a extender su conocimiento, más allá de las habilidades que se podían aprender fácilmente a través de la imitación, se fue desarrollando la educación formal. Como que, a ver, ¿no? Por su parte, en Egipto, en la época del Imperio Medio, existían escuelas. Platón fundó la Academia de Atenas, la primera institución de educación superior en Europa. La ciudad de Alejandría, en Egipto, fundada en el 330 a.C., se convirtió en la sucesora de Atenas como la cuna intelectual de la antigua Grecia. Allí, el matemático Euclides y el anatomista
Herófilos, construyeron la gran biblioteca de Alejandría y tradujeron a la Biblia hebrea al griego. Las civilizaciones sufrieron un colapso de alfabetización y de la organización después de la caída en el año 476. En China, Confucio, del estado Lu, fue el más influyente filósofo antiguo del país, cuya perspectiva educativa sigue influyendo en las sociedades de China y vecinos como Corea, Japón y Vietnam. Confucio reunió discípulos y buscó en vano un gobernante que adoptaría sus ideales para el buen gobierno, pero sus analectas fueron escritas por seguidores y han seguido influyendo en la educación en Asia Oriental en la era moderna. Digamos, esto es de mucho más antes, ¿no? Antes de Cristo todavía, porque desde el tiempo que fueron cavernícolas, ¿a qué se dedicaban, pues, no? A enseñar cómo cazar. ¿No? Después de la caída de Roma, la Iglesia Católica se convirtió en el único conservador de duración alfabetizada en Europa Occidental. La Iglesia estableció escuelas catedralicias en la Alta Edad Media como centros de educación superior. Algunos de estos establecimientos, en última instancia, evolucionaron en las universidades y los antepasados de muchas de las universidades modernas de Europa medieval. Durante la Alta Edad Media, la Catedral de Chartres operó la famosa e influyente Escuela Catedral de Chartres. Las universidades medievales de la cristiandad occidental estaban bien integradas en toda Europa occidental. Anima la libertad de investigación y produjeron una gran variedad de finos eruditos y filósofos naturales, entre ellos Tomás de Aquino, de la Universidad de Nápoles, Roberto Grosseteste, de la Universidad de Oxford, un primer expositor de un método sistemático de la experimentación científica, y San Alberto Magno, un pionero de la investigación de cambio biológico. La Universidad de Bolonia fue fundada en 1088 y es considerada como la universidad más antigua continuamente en funcionamiento. El de acá en Perú es San Marcos. El fin del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Marca el final del mundo antiguo y el inicio de la larga Edad Media. Hasta el siglo XV, ¿no? El cristianismo nacido y extendido por el Imperio Romano asume la labor de mantener el legado clásico, filtrado por la doctrina cristiana. ¿Cómo creen que haya pasado, ¿no? De la edad moderna y contemporánea?
pues la educación moderna, ¿no? Y contemporánea de la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante el Renacimiento, nace el nuevo concepto educativo del humanismo a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco, por el disciplinarismo pedagógico y con el colofón ilustrado en el siglo XVIII. En la edad contemporánea nacen los actuales sistemas educativos, inspirados en la labor de Prusia de Juan Amos Comenius y llamada educación prusiana, y la mayoría de ellos organizados y controlados por el Estado. Ya desde la segunda mitad del siglo XX, se observa que la escuela como institución se ha quedado obsoleta. Se denunciaba que la incapacidad del modelo tradicional de la escuela para responder a las necesidades más conscientes de la sociedad, pronto asumidas por otras instituciones. A finales del siglo XX se comenzó a estudiar otro sistema educativo, la educación holística. Hoy en día existen diversos movimientos que buscan la reforma del sistema educativo, ya que se alega que el sistema actual fue desarrollado hace 200 años durante la Revolución Industrial para preparar a obreros propiamente, por lo cual está totalmente desactualizado de las necesidades y objetivos de la sociedad actual. Bueno, vuelven a ingresar con el mismo link, el tiempo es corto. Vuelven a ingresar con el mismo link.